panel de clausura de lujo que tenemos preparados para el día de hoy. Cedo la palabra a Jorge Arriaga, coordinador de la Red del Agua, para que nos dé unas palabras de bienvenida y empezamos el panel. Jorge, bienvenido y bienvenidos a los panelistas y a los asistentes. Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy, especialmente a nuestros panelistas. Bueno, como dijo Lorena, este es un panel de cierre, porque previamente tuvimos algunos conversatorios, tuvimos 3 conversatorios donde analizamos la seguridad hídrica y cuál es su implicación para el nexo agua, energía, alimentos, la economía circular y cómo llevarla a la práctica, y la crisis climática, cómo nos está afectando, obviamente todo dentro del nexo agua, energía y alimentos. Nos da muchísimo gusto estar aquí porque cuando Lorena nos invitó a la Red del Agua de la UNAM a colaborar, era pues prácticamente orgánico que lo hiciéramos, ¿no? La Red del Agua de la universidad lleva mucho tiempo analizando el nexo agua, energía y alimentos, y asociarnos con Lorena y con México Actúa para continuar con esto, pues era algo muy importante. Sobre todo porque durante mucho tiempo hemos hablado del concepto, hemos analizado el concepto, pero poco hemos avanzado en ponerlo en práctica, ¿no? Unos menos que otros, y bueno, aquí tenemos al doctor Buitrón que lleva muchísimo tiempo poniéndolo en la práctica, pero no conocemos muchas personas qué es, ¿no? Cómo se lleva realmente a la práctica. Entonces, para eso organizamos este panel que es multisectorial, ¿no? Están representados la academia, el gobierno, la sociedad civil y las empresas. También es multidisciplinario, se van a dar cuenta que pues aquí tenemos a doctores en ingeniería, biólogos, ¿no? Ingenieros. Y también es multitemático porque cada uno de ellos se dedica a diferentes cosas y sus especialidades, pues vamos a ver que se van a combinar de manera muy importante en esto. Entonces, lo que queremos es esto, tener una oportunidad para reflexionar, sí, pero sobre todo invitar al cambio. El cambio que, como nos decían, puede ser desde lo local hasta una escala muy grande, cada quien dependiendo de nuestro ámbito de acción. Y pues te regreso la palabra, Lorena, y muchas gracias por invitarnos de nuevo. Gracias a ti, Jorge, y pues bueno, es un gusto para México Actúa llevar esta iniciativa de la mano con la Red del Agua, ¿no? Entonces, buenos días otra vez a todos, bienvenidos a este panel de clausura del ciclo de entrevistas Conversar para Inspirar. En México Actúa lo que estamos buscando es impulsar estos tipos de diálogos con expertos de las diferentes áreas del nexo agua, energía y alimentos, y como pueden ver el día de hoy tenemos un panel de lujo con actores claves dentro de los sectores academia, gobierno, sociedad civil y la iniciativa privada, y lo que queremos, la intención es detonar pues una colaboración o un diálogo que fomente acciones innovadoras que nos permitan alcanzar al final del día el desarrollo sostenible en México, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos este panel multidisciplinario en donde estaremos dialogando en particular sobre el enfoque integral del nexo agua, energía y alimentos como herramienta para garantizar nuestro derecho humano al agua. Entonces, antes de dar entrada a los panelistas, los invito a que nos hagan sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas. Podemos continuar el diálogo en nuestras redes sociales, @México_Actúa, y también en las redes sociales, por supuesto, de los panelistas y de la Red del Agua. Sin más, doy la bienvenida al doctor Germán Buitrón Méndez, subdirector de Unidades Académicas Foráneas de la UNAM. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Doy la bienvenida a la doctora Verónica Romero, subdirectora de gestión de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, ANEAS. Buenos días, Verónica. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo el panel con tan interesantes colegas. Muchas gracias. Doy la bienvenida a Israel Jauregui Linares, director de gestión para la eficiencia energética de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Hola, Israel. ¿Qué tal? Buenos días, Lorena. Buenos días a todos. Muchas gracias a la UNAM, a México Actúa por esta invitación. Muchas gracias. Doy la bienvenida también al maestro Delfín Montañana Palacios, director del Departamento de Educación Socioambiental de Isla Urbana. Hola, Delfín. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. Igual un gusto compartir el espacio y la construcción de diálogos hídricos, alimentarios y energéticos. Perfecto, gracias. Bueno, la dinámica es la siguiente. Cada panelista tendrá 3 minutos para contestar cada una de las siguientes preguntas y habrá 1 minuto de discusión entre todos. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. Yo les voy a ir dando la palabra. Desde su perspectiva, ya sea la iniciativa privada, academia, gobierno, sociedad civil, ¿cuáles son los retos más importantes que existen para trabajar de manera coordinada
entre los sectores, ya sea de su experiencia, agua, energía y alimentos. Entonces, podemos empezar con el doctor Buitrón, por favor, 3 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo trabajar de manera coordinada? Pues yo creo que debe de haber un detonante y ese detonante pues tiene que venir pues de la sociedad, digamos, entiéndase como gobierno, sector público, privado, que primero pues reconozca este nexo que hay entre agua, energía y alimentos y pues entonces ir construyendo proyectos que tengan que ver con los tres temas de manera integral. El nexo agua y energía, por ejemplo, pues nosotros que nos dedicamos al tratamiento de agua lo conocemos, ¿no? O sea, antes lo veíamos desde un punto de vista y ahora yo creo que ya también se está viendo desde otro, ¿no? El nexo estaba el agua para ser tratada, para ser llevada hasta el usuario final, potabilizarla, sanitizarla, sanearla, pues, necesita energía. Sí, ese es el enfoque tradicional. El proceso consume energía, pero ahora y últimamente, en los últimos 10 años se ha visto que pues el agua también puede ser utilizada para generar energía durante su tratamiento y por lo tanto disminuir el consumo de energía que se tiene. Ahora, ¿cómo potenciamos esto? Bueno, y la otra cosa, ¿no? Y muy, muy importante en nuestro país, el agua debe de ser tratada suficientemente para los alimentos. La mayor parte del agua en el país se utiliza para riego agrícola, ¿sí? El 70% del agua. Entonces, si el agua no se trata, pues ahí hay un problema también, y viene otro, que es salud, ¿no? Agua, energía, alimentos, salud, y bueno, se va completando, se va haciendo cada vez más complejo el sistema, pero esa liga ahí está. Entonces, tenemos que tratar el agua para generar alimentos. 70% del agua se utiliza para riego en México, y tratar el agua y sanearla para tener alimentos sanos que no generen enfermedades, disminuir el consumo de energía durante el tratamiento, y buscar procesos que sean más eficaces. Todo esto parte de cómo le vamos a hacer, pues la normatividad tiene mucho que ver, ¿no? Y hacer cumplir la normatividad mucho más. Tenemos normatividad, pero yo creo que ese es el motor, ¿no? El motor que si a mí me exigen tener alimentos libres de microorganismos, tengo que tratar el agua para que cuando se riegue no tenga patógenos y parásitos. Si tengo que cumplir una normatividad para la descarga a cuerpos, a cuerpos naturales, pues también ahí está el detonador del cambio. Y si tengo que tratar el agua para recargar el acuífero, porque también no olvidemos que una gran cantidad de agua, no la mayor, pero una buena parte donde está concentrada la población, se extrae el agua del subsuelo. Entonces, pues hay que tratarla lo suficiente para que se pueda después reutilizar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, el detonante es cómo queremos las cosas y cómo la legislación y pues los que vigilan esta legislación la hacen cumplir, y pues ahí detona todo, ¿no? Exactamente, y lo que dices también es importante pensar que una vez que tenemos los alimentos y los transportamos, esa huella hídrica, ¿no? La huella virtual de cuando tú exportas los alimentos, el agua que fue utilizada para producirlos y para transportarlos. Y también hablando del otro lado, el tema del desperdicio, también cuando desperdiciamos alimentos, desperdiciamos energía y agua que fue utilizada para hacerlos, ¿no? Entonces, Verónica, ¿tú cómo ves esta parte de cuáles son los retos que existen para trabajar de manera coordinada entre estos sectores? Estás en mute, Vero. Perdón, buenos días. Pues yo, retomando un poco lo que dijo el doctor Buitrón, creo que el gran reto es, pues, de voluntades, realmente de compromiso para trabajar de manera conjunta, porque como ya lo comentaba
Jorge en un inicio, pues sí, hemos identificado que hay un nexo, ya hace más de una década que se ha hablado con mayor profundidad del tema, la propia CEPAL ha hecho muchos estudios al respecto. Sin embargo, como que estamos en la narrativa, ¿no? Reconocemos que hay un nexo y que hay una necesidad de trabajar de manera integrada, pero en la praxis eso no ha ocurrido, ¿no? Percibo como, y hablo desde acá, desde el subsector agua potable y saneamiento, como que identificamos, por un lado, el nexo con energía, porque como ya lo comentaba el doctor, dependemos, o sea, en el agua potable nosotros, tanto para llevar a los hogares el agua, desde extraerla a través de bombeos, que consumimos volúmenes, más bien mucha cantidad de energía, hasta para sacarla a los hogares volvemos a bombear. Entonces, identificamos esto porque además para nosotros como sector es un problema, ¿no? Porque genera altísimos costos. Y por la otra, en la parte de alimentación, decimos, bueno, es que nosotros como sector agua potable y saneamiento en el uso público urbano solo consumimos 16-18% y el hidroagrícola, pues ya lo comentó el doctor, tiene por ahí del 70-73%, ¿no? Entonces, digamos que identificamos que hay esos problemas, ¿no? Que estamos como pues, finalmente hablando también ya de la conexión con derecho humano del agua, que tenemos que satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y saneamiento. Sin embargo, pues percibimos también que no siempre podemos cumplir o dar cobertura a esa demanda, porque justamente esos límites o los costos que nos genera la propia energía, pues no lo logramos. Y en la parte de alimentos, porque ya lo comentabas tú, sí, en la propia producción, como comentaba el doctor también, se requiere agua, pero también en el agua virtual que se consume para la producción de muchos alimentos es tremenda, ¿no? De alguna manera, como que siempre cuando hablamos del nexo con alimentos, piensas en la parte, vamos a decir, en la productiva, ¿no? Los propios usuarios hidroagrícolas dicen, bueno, pues es que si no hay agua no van a tener alimentos, pero después o sea, ya cosechados, pues hay que llevarlos a las ciudades y me atrevería a decir, incluso hasta hablo de costos. Nosotros exportamos agua. Cuando nosotros exportamos frutas, verduras a otros países, nos pagan unos costos ínfimos. Y en ese proceso hay volúmenes importantísimos de agua brutal. Repito, yo no nada más en la cosecha, hablo ya en el proceso de exportación. Y entonces digo, bueno, nos pagan pues precios muy bajos, porque somos también mano de obra barata, pero no están implícitos esos costos indirectos del agua virtual, ¿no? Entonces creo que ahí sí, como que nos falta primero como tener más profundidad en identificar la problemática más allá de lo que, digamos que el agua que se consume per se, que hay más atrás de, yo ya decía, hablaba con el agua virtual, y pues la otra, que es la más delicada, es pues la coordinación interinstitucional, ¿no? Yo creo que cada sector tiene su propia problemática, todos tenemos problemas, o sea, cada quien desde su óptica, pero al final a lo mejor estamos tan preocupados por lo que nos ocupa, ¿no? A mí el abastecimiento más bien la provisión de servicios, que entonces te dedicas como a resolver en lo centrífugo, ¿no? Acá yo soy agua potable y saneamiento, este es su sector, y a lo mejor busco enlaces o no, pero en realidad no nos coordinamos, o sea, identifico con quién tengo relación, pero no estamos trabajando de manera intersectorial. Creo que ahí radica gran parte del reto, ¿no? Exactamente, y como empezaste tu intervención, o sea, alineación de incentivos. Todos, por supuesto, queremos hacer un uso más eficiente de nuestros recursos. Entonces, tal vez con esa premisa sería más fácil llegar a un diálogo. E importante también lo que mencionas, y aquí me gustaría decir, o sea, con el tema de la producción de alimentos, y decimos que es el sector que más utiliza agua, pero bueno, hay oportunidades también a través de tecnificación, ¿no? Y prácticas de cómo hacer ese ahorro de agua, ¿no? O sea, riego por goteo, etcétera. Entonces, ya nos hablará luego del fin que hacen ellos en Isla Urbana para captar esa agua y aprovecharla de manera más eficiente. Pero bueno, ahora vamos con Israel. ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles son los retos que identificas tú desde en donde estás tú para coordinar con las diferentes dependencias también del gobierno? Cuéntanos cómo ves tú desde el gobierno. Yo creo que uno de los retos más importantes es que desde el diseño, la implementación y la evaluación de estas acciones se debe de estructurar con este enfoque integral, ¿no? Con información, con datos reales, actuales, oportunos de cada uno de los sectores,
que existe una retroalimentación continua entre estos actores para tratar de minimizar los posibles conflictos de intereses que existen en los tres diferentes sectores, porque muchos de estos intereses pueden ser conflictivos o muchas veces pueden ser hasta opuestos. Entonces, además de que es complicado trabajar con tres órdenes de gobierno, o sea, no podemos olvidar que un problema de agua, de energía, pues tiene que ver el gobierno federal, el estatal y el municipal. Entonces, y con tres sectores sumamente complicados, cada uno de ellos con requerimientos técnicos y financieros diferentes, con riesgos y deficiencias diferentes. Entonces, tal vez una característica que los une es que existe la necesidad de involucrar a las personas, a la academia, a las ONGs, a las empresas privadas para solucionar estos problemas. Yo creo que sí, uno de los retos más importantes es atacar las deficiencias o atender las necesidades de los tres sectores con un enfoque integral. Pero eso es lo más complicado que puede haber, es hacerlo desde el origen, ¿no? En la planeación, en la implementación y en la evaluación. En la parte energética, a mí me gusta una lámina que mi jefe, mi director general, casi siempre pone cuando inicia una plática, y es, por ejemplo, cuando una persona quiere una taza de té. Entonces, tiene la taza, tienes el agua, la pregunta, ¿cómo caliento el agua para mi taza de té? En la parte energética, bueno, yo la puedo meter al horno de microondas y entonces tengo mi agua caliente para mi té. O puedo meterla a una parrilla eléctrica. Al final de cuentas voy a utilizar energía eléctrica para calentar el agua, pero también puedo utilizar gas LP, o también puedo utilizar gas natural, o puedo utilizar leña. Y si nos vamos más limpios, puedo utilizar energía solar. La pregunta es, y bueno, al final de cuentas yo no me interesa qué energía ocupe. Yo lo que quiero es una taza de té, una taza de agua caliente. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que yo voy a utilizar para calentar mi taza de té? Pues uno es que yo disponga de esa energía. Si yo quiero calentarla con gas natural y en mi colonia o en mi población no existe el gas natural, pues no lo voy a poder hacer. Y dos, a lo mejor es el costo. Puede ser que sí tengo esos combustibles, pero me resulta más barato, por ejemplo, utilizar carbón. En el caso, por ejemplo, es muy típico de las personas que venden en la calle, que venden tamales o que venden cosas así. ¿Por qué utilizan carbón? Pues porque lo pueden llevar, porque es barato, porque está accesible. Entonces, creo que es importante ver los problemas, así como decía, de manera integral es sumamente complicado. Y bueno, gestionar los diferentes intereses de los sectores creo es lo más complejo, y ese es el mayor reto. Creo yo que tanto en la energía, como en el agua, como en los alimentos, es un mundo de posibilidades, de oportunidades y de riesgos, y bueno, básicamente es eso. Y hay que conjuntarlos todos. Muy importante lo que dices, que desde el origen, desde que estás pensando en cómo se van a hacer, ahí es la clave, ¿no? Involucrar a los sectores desde el principio, porque si no, no se van a sentir parte de las iniciativas que salgan. Y la otra cosa muy importante es el contexto y el costo de la comunidad o en donde estás trabajando. O sea, porque como dijiste, sí, ¿cómo le pides a alguien que use energías limpias si en su comunidad no hay, ¿no? O es muy caro. Y como dices, lo que necesitan es cubrir sus necesidades, entonces entender muy bien el contexto para la hora de hacer este tipo de iniciativas integrales, entender desde el principio en dónde estamos. Bueno, entonces vamos a hablar ahora con Delfín. Delfín, ¿tú cómo ves desde tu perspectiva los retos de colaboración con diferentes sectores? Sí, gracias. Coincido enormemente con lo vertido ahorita por parte del doctor Germán, la doctora Verónica y el doctor Israel. Creo que tenemos como todos una sensación de primera mano y casi lo más seguro a quemarropa de lo difícil que es esto, ¿no? De la coordinación, trabajar de manera coordinada. Creo que coincido con Germán en que uno de los primeros retos es primero poder generar la perspectiva a través de la cual podemos ver y entonces pensar el agua, la energía y el alimento como tres entidades que son interdependientes dentro de un sistema complejo en el cual habitamos. Y eso implica pues, cambiar la manera en la que estamos pensando desde las distintas áreas, desde todas las áreas. Creo que uno de los retos fundamentales es que
los problemas que enfrentamos actualmente necesitan forzosamente que cambiemos la manera en la que pensamos para que entonces cambiemos la manera en la que nos estamos aproximando a la situación. Sin duda, si no cambiamos la manera en la que pensamos, no vamos a poder generar una innovación verdadera en términos de la intervención que la humanidad tiene respecto al sistema en el que existimos, el cual gran parte de él ha sido pues, construido, diseñado y decidido por el diseño humano mismo. Lo absurdo es que es sumamente disfuncional, ¿no? Entonces, o que es resultado de una herencia de decisiones de siglos. Pero primero es contemplar la relación y la interdependencia que hay entre estos sistemas, y esto, pues hay distintas ideas, desde la noción de especie, en donde el sistema humano pues es más bien un subsistema de un sistema viviente, y pues evidentemente el agua, el alimento, son dos componentes que no pueden estar desligados de un ecosistema y de un sistema viviente en el cual estamos, lo cual durante siglos y en la actualidad no está siendo contemplado en la aplicación de la forma de solucionarlo, ¿no? Creo que el segundo es dejar de contemplar justo el diseño de cómo decidimos desde algo que deriva de silos de entendimiento y conocimiento separados. Tenemos que justo en este sentido la búsqueda por la integración que planteaba el doctor Israel tiene que ir y de hecho ser transdisciplinario. No podemos seguir desde solo nuestro carril pensando las cosas, ¿no? Creo que el tercero es algo pues, muy, muy importante, es observar que son tres componentes, particularmente dos, que constituyen derechos humanos inalienables, ¿no? Los cuales determinan de forma preponderante el nivel o la calidad de los medios de vida y la calidad de la vida de las personas, de los habitantes. Para el 2021 debería de parecernos absurdo, incluso impensable, que nuestra sociedad no haya construido una situación de vida digna y de calidad en la vida para todos los habitantes de nuestra propia sociedad. Y eso implica que pensemos y analicemos de forma fuerte las estructuras mismas de las cuales está derivando la situación que tenemos. Es decir, tenemos que cambiar la manera en la que estamos construyendo y decidiendo las condiciones, porque de lo que estamos hablando en términos de agua y de alimentos son de dos líneas de supervivencia humana. Es fuertísimo que nuestra sociedad se siga permitiendo que haya una innumerable cantidad de personas que están abajo de la línea de supervivencia humana. Y esto básicamente tiene que ver con que, bueno, desde mi perspectiva, en que tenemos que hacer grandes esfuerzos para construir una nueva narrativa común vinculada al buen vivir y a la vida digna. Y esto tienen que ser principios ordenadores a partir de los cuales tomemos decisiones de diseñar y entonces actuemos en distintas áreas, desde la academia, la empresa, el gobierno y la organización civil, para entonces vincularlos a un futuro que es realmente distinto y tiene la capacidad de transformar la realidad. Esto pues necesita un nuevo parámetro colectivo, ¿no? Y por ello coincido con lo que se había vertido, en donde hay que entender, bueno, hay que construir un espacio social, porque la sociedad en su conjunto somos todos, ¿no? No es la culpa de solo del gobierno o de la iniciativa privada, pero hay que construir este espacio colectivo y social donde los intereses privados no estén por encima del interés colectivo. Y la vida digna y la calidad de vida es un asunto de colectividad, no es un asunto de individualidad. Entonces creo que estamos en un momento justo de la historia en donde todas estas cosas se están poniendo en cuestionamiento y tenemos que aprovechar eso para empezar a hacerlo. Y bueno, y por último, pues hay que hacer grandes esfuerzos desde cada una de nuestras áreas. No digo que no se estén haciendo grandes esfuerzos desde cada área, pero estos esfuerzos también, como están inconexos, pues representan un reto, ¿no? Lograr conectarlos, sobre todo en que estos esfuerzos aterricen a una transformación del territorio, que una forma relevante es a través de la construcción de políticas públicas y programas sociales que sean efectivos. Y estos, pues,
Es posible construir las políticas públicas y los programas sociales que den atención específica a no solo un tema, sino a varios temas, y el gran esfuerzo es hacer políticas públicas en todos los temas, ¿no? En realidad, la situación actual o en donde estamos como humanidad es que no tenemos realmente una limitación tecnológica, una limitación de capacidades humanas, una limitación de conocimiento, de entendimiento, una limitación más bien la limitación es más bien concerniente a un asunto de voluntad y de colectividad, arraigo, pertenencia e identidad. Y esto en términos de las políticas públicas creo que tienen que contar todas con un mecanismo de rendición de cuentas, con una evaluación y una auditoría que no solo sean internas, sino que tengan una tercera instancia que logre hacer la evaluación, porque tenemos que romper los ciclos y las características específicas con las que se están haciendo las políticas públicas, donde se plantean números y se venden cosas, se venden campañas, pero no son efectivas, o si se gastan el dinero, lo gastan mal, o están mal instaladas o mal ejecutadas, como pues, los miles de sistemas de tratamiento de agua que hay en todos los municipios del país, ¿no? Nada más como por un ejemplo, pero en todos los temas tenemos este ejemplo. Y porque tenemos como sociedad que construir la estructura en donde tenemos que lograr estar seguros de que las cosas se hacen y se hacen bien. De acuerdo. Muchas gracias por tu perspectiva, Delfín. Muy, muy interesante lo que nos dices y me gusta este enfoque que das como biólogo, ¿no? De la importancia de verlo como un ecosistema. O sea, no puede el planeta estar saludable si nosotros no estamos saludables. Estamos todos absolutamente conectados. Y a mí también desde la parte de alimentos me cuesta mucho trabajo entender que todavía hay personas que se van a dormir con hambre y teniendo un tercio de los alimentos que se generan mundialmente se desperdician, ¿no? Entonces, como bien dices, no es falta de tecnología, es falta de colaboración y de alineación de incentivos. Entonces, muy buen punto, Delfín. Jorge, quisieras dar tu perspectiva. Yo quisiera más bien participar al final haciéndole unas preguntas a los... Ok. Perfecto. Pues bueno, entonces ya con esta primera pregunta detonadora de la conversación, quisiera preguntarle si alguien quisiera dar alguna réplica a alguna respuesta de alguno de sus panelistas o continuamos con las siguientes preguntas. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces ya hablamos de los retos, ¿no? Que implican, y ya hablamos de la falta de coordinación, etcétera. Entonces ahora quisiera tal vez tornarlo en un tono un poco más positivo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de estos enfoques integrales? Y hoy que estamos hablando en particular para obtener nuestro derecho humano al agua, ¿no? Entonces, lo interesante de cuando estamos hablando de estos objetivos de desarrollo sostenible, acceso a agua limpia y saneamiento, es que afortunadamente, si tal vez logramos asegurar nuestro derecho humano al agua, se pueden también beneficiar otro tipo de objetivos. Por ejemplo, mencionábamos en una plática que tuvimos con Jorge, a la hora de dar acceso a agua limpia y saneamiento en las casas, las mujeres tal vez ya no tienen que transportarse tanto tiempo a ir por el agua, ¿no? Entonces esa parte de empoderar un poco más a la mujer dentro de la casa, etcétera. Entonces, desde su perspectiva, ya tornando el diálogo un poco más concreto, ¿cuáles son los beneficios de estos enfoques integrales? ¿Cómo lo ven ustedes desde su área para poder garantizar nuestro derecho humano al agua? Entonces, empezamos con ese mismo orden. Adelante, doctor Huitrón. Bueno, sí, si todo, digamos, ya tuviéramos esta coordinación de la que ya se habló, que es necesaria entre todos los sectores, pues el beneficio es que vamos a estar viendo los problemas también un poco como lo dijo Delfín, ¿no? Más integral, más integral. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que la población tenga acceso a alimentos, tenga acceso a agua limpia, tenga acceso a saneamiento para que disminuya la tasa de enfermedades por cosas que desde hace mucho se pueden evitar y que todavía sigue habiendo en nuestro país y que esto no se ha logrado erradicar completamente. O sea, el beneficio es muchísimo, ¿no? Todos los sectores concatenados para un mismo fin, pues nos van a llevar a tener primero agua limpia. A ver, recordemos, en nuestro país, ¿qué problema tenemos en nuestro país y qué solución se puede dar?
en aquellas regiones en donde hay más poblaciones, en donde hay menos agua. El tener este abastecimiento de agua limpia, de buena calidad y el saneamiento para un reuso pues eficaz del agua que estamos generando por la actividad cotidiana, pues es dar a la población lo que por estadística normalmente tiene, ¿no? Tenemos un cierto número de metros cúbicos por habitante por año, pero en realidad eso no lo tenemos, ¿no? O sea, simplemente el beneficio de que todo esté coordinado es al menos tener, o sea, no podemos sacar más de lo que tenemos, ¿no? Eso es un hecho. Podemos aumentar marginalmente por otros medios, pero el agua que tenemos, y sobre todo en el centro del país, centro-norte del país, que es en donde está la mayor cantidad de gente, es finita. Entonces el beneficio es tener una mejor calidad de vida al final. Yo creo que eso es tangible, ¿no? Si todos entendemos que si en el conjunto la sociedad tiene de qué alimentarse bien, agua limpia, derecho a la salud, pues va a haber calidad de vida. Y no es cuestión de mucho, o sea, hay países que tienen a lo mejor un ingreso per cápita semejante o menor al que tiene México, y la sociedad se ha organizado de diferente manera en Latinoamérica. Estoy hablando, no estoy hablando de otros lados. Y pues están logrando cosas interesantes visto desde el punto de vista de incremento de la calidad de vida. Yo creo que ese es el mayor beneficio que se puede tener al integrar todos estos actores y sectores. De acuerdo. Y lo que sí hay que pensar es en el tema de la disponibilidad también de agua. No sé por qué no se habla tanto del estrés hídrico en el que estamos en nuestro país. Entonces, creo que también si empezamos con la información, ¿no? Toma de decisiones con evidencia, sería mucho más efectivo poder coordinar a estas áreas, ¿no? Con esta información diciendo, tenemos un estrés hídrico tremendo en el país, estos son los estados que más sufren de este estrés hídrico, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y tal vez hacer un alineamiento también con el tema de producción agrícola y con el tema también de energía, ¿no? Dependiendo de en dónde estamos en el país, que eso seguramente ahorita nos dice Israel, se puede echar mano de diferentes tipos también de energías alternativas, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay mucho viento, pues eólica, hidroeléctrica, solar, etcétera. Entonces, ahora seguimos con Verónica. ¿Cuáles son estos beneficios de enfoques integrales para garantizar nuestro derecho humano al agua? Gracias, Lorena. Yo creo que a lo mejor es muy instrumental este primer acercamiento, pero pues de entrada manejarnos con un enfoque integral en el proceso de planeación ya implicaría, ¿no? Per se, que en la instrumentación ya seríamos un poquito más ambiciosos, ¿no? Si seguimos planeando, o sea, no es que esté mal hecha la planeación, pero cada quien planea para su sector, ¿no? Si seguimos cada quien trabajando desde su propio área de gestión, pues, sin ver el resto, pues seguimos, está acotado el campo de acción y por tanto cuando se instrumentan esos planes, pues siguen siendo limitados. A partir de ello, pues ya con una visión integral, podríamos ya pasar al diseño de políticas públicas que permitan realmente garantizar los derechos, yo hablo de derechos porque el agua potable es un derecho, pero también el saneamiento, ya lo comentaba Germán, voy a hablarte de tu doctor. Y bueno, también a mí me parece que esta necesidad, esta visión integral es pues imperiosa, porque al final, cuando hablamos de derechos humanos, pues hay ahí dos principios, el de la realización progresiva y el del no retroceso, que creo que en el caso de México, pues esto de pronto parece misión imposible, ¿no? O sea, todavía no alcanzas a ampliar coberturas, por ejemplo, en el acceso al agua potable y al saneamiento, cuando ya tienes que pensar también incluso en la sostenibilidad. O sea, yo hablo desde la cancha de los organismos operadores de agua
y muchas veces ellos no pueden ampliar coberturas por falta de recursos o falta de inversión. También a lo mejor hay veces que los propios autoridades, ya alguien comentaba, pues ahí están los 3 órdenes de gobierno implicados, pues hay veces que no hay inversión en ciertos sectores. Entonces, pues definitivamente ahí ya tenemos un problema, decía yo, porque pues hablo del derecho humano al agua y al saneamiento, no, aquí en México no es progresivo, y no quiere decir que vayamos en retroceso, pero pues estamos en riesgo y latente, ¿no? Por ejemplo, yo haciendo el cruce con energía, yo te puedo decir, hoy en contexto de pandemia tenemos una crisis no solamente sanitaria, sino también una crisis de carácter económico en los sistemas de agua. ¿Por qué? Porque hay un incremento del uso de agua en hogares. Bueno, ya no se consumen en las oficinas, se fueron a los hogares porque pues, las medidas de higiene implican el lavado frecuente de manos, ¿no? Y si esto lo relacionas con los ingresos de las familias, que en muchos casos han caído por desempleo y por otras razones, pues la gente está dejando de pagar los recibos de los servicios de agua, ¿no? Es decir, incrementas por encima del 30% el consumo de agua per cápita, y la otra nos está cayendo la cartera desde el 30 hasta el 60% en algunos sistemas de agua. Entonces, si tú no tienes recursos, ya no digas para pensar en sostenibilidad, o sea, para el ahora, para el presente, pues ¿cómo puedes pensar en esta progresividad? O sea, no es una cuestión de voluntad ni de falta de compromiso, es de plano, no hay capacidad económica, no hay sostenibilidad financiera para poder comprar insumos para clorar, para potabilizar. Pues decíamos, aquí lo quiero comentar justamente, gran parte de los organismos operadores destinan un gran volumen de sus ingresos para pagar energía eléctrica, porque es indispensable para llevar y sacar el agua a las casas, ¿no? Entonces, pues si dejo de recibir recursos, o sea, hay cartera vencida por parte de los usuarios, sobre todo los usuarios, el uso público urbano, pues entonces ya estoy prácticamente imposibilitado. O sea, ¿qué hago? Pues si no tengo para pagar energía de manera, o sea, automáticamente, porque aparte de las facturas son las más altas, pues dejo de pagar energía eléctrica, viene CFE, me corta el servicio y en automático dejo sin servicio de agua potable a los hogares, los hospitales, todos los que hoy día necesitamos de manera, pero así es. Si siempre hemos dicho que el agua es vital, hoy en contexto de pandemia sabemos que no hay manera, ¿no? Entonces, sí me parece que ya tener esa visión integral nos ayudaría, como en momentos como este, a tomar decisiones coordinadas, y decir, ¿cómo resolvemos esto en este momento de crítico, pues, en el que, pues así como cuando hay un desastre te coordinas con Protección Civil, ¿cómo le hacemos para hablar con CFE y decir, oye, estamos teniendo problemas de recaudación, los organismos operadores están teniendo problemas para poder pagar la factura de la energía eléctrica? ¿Cómo incentivamos, de qué manera apoyamos como sector, un sector a otro y viceversa? Porque también a la energía eléctrica le pasó que la gente dejó de pagar los servicios. O sea, no es una cuestión única para el agua potable, pero sí creo que también cuando llegan estas crisis es cuando más te das cuenta que necesitamos de trabajar de manera intersectorial. Esto. Importante lo que nos mencionas, y lo que estaba pensando, y ahorita lo socializamos entre todos, pero creo que valdría la pena tener un plan, ¿no? Con los diferentes sectores involucrados en caso de que vuelva a pasar esto, o para que no nos pase esto, qué fuentes alternativas podemos utilizar de energía que se metan dentro de la matriz energética para poder tal vez compensar, o el tema del agua, dónde podemos aprovechar ese agua, ahorrar un poco más, o sea, tener tal vez hablar con los diferentes sectores, porque esto que está pasando ahorita, muy importante cuando pones también el tema del costo. Las familias están sufriendo, ¿no? Y pues es una decisión entre comprar alimentos, pagar el agua, pagar la luz. Qué importante lo que mencionas, y es muy duro, pero creo que estas crisis son oportunidades de, como decía Delfín, replantearnos, ser innovadores, porque la innovación no va a pasar si seguimos hablando con las mismas personas de siempre. Ahí sí, se los prometo, no va a pasar nada. Entonces, creo que este primer esfuerzo, veo ahí algunas preguntas, Adri, las voy a tener que tomar después, porque todavía tengo que hablar con los demás panelistas, pero lo que preguntan es qué iniciativas hay para poder hacer estos enfoques integrales. Bueno, esto es una primera iniciativa, ¿no? Sentarnos, hablar, pensar
y obviamente esto toma tiempo, pero creo que esto es un primer esfuerzo de coordinarnos entre todos. Israel, ¿tú cómo lo ves desde la parte de energía? Bueno, la pregunta era que cuáles son los beneficios de estos enfoques integrales. Creo yo que, bueno, yo consulté varios libros para ver lo que sería el nexo energía, agua y alimentos, y encontré una metodología que acaba de publicar la CEPAL, donde tomé algunas cosas, ¿no? Pero algo que a mí me llama la atención es que efectivamente si trabajamos de manera multisectorial, creo que podemos identificar problemas y oportunidades compartidas entre los tres sectores. Eso es como un beneficio que si trabajamos aislados no lo tendríamos. Además de que podríamos identificar qué políticas o qué acciones son incoherentes o entre sectores, entre instituciones, o qué cosas están duplicadas o qué cosas son opuestas. También se pueden aprovechar sinergias para buscar soluciones de manera conjunta. Si bien el sector energía puede estar limitado en ciertas cosas, pues a lo mejor el sector agua o el sector alimentos ya tiene mucho más experiencia, entonces podemos compartir esa experiencia, ¿no? Por lo tanto, si se trabaja conjuntamente entre los tres sectores, en los tres órdenes de gobierno, pues se puede también optimizar el uso de los recursos. Si ya vas a poner una línea eléctrica que va hacia un poblado, pues aprovechas y de una vez pones un tubo para llevarles agua o pones una planta, o sea, y no hacerlas de manera separada en tiempos separados, ¿no? También creo que algo importante, el trabajar de manera conjunta, intersectorial, pues permite el intercambio de recursos, de conocimientos, de experiencias, de buenas prácticas, lo cual nos pudiera permitir contar con información, con bases de datos que estén integradas. Y esta base de datos no nada más que nos sirva para la planeación, sino también para la ejecución. El analizar los datos desde los tres puntos de vista, pues nos asegura que seamos más efectivos, más eficaces en las soluciones, ¿no? Y tener además información oportuna, información útil, creíble, transparente y robusta. En el caso de energía, nosotros, para ahorrar energía, yo me dedico a promover el ahorro de energía, ayudar a las empresas a ahorrar energía. Una cosa importante es gestionar la energía como si fuera un dinero. Hay una norma especial que es la norma ISO 50001 que sirve para gestionar la energía, la cual me da una metodología, me da un marco metodológico que me permite saber o preguntar qué tipo de energía estoy consumiendo, dónde la estoy consumiendo, a qué hora la estoy consumiendo, cuánta energía estoy consumiendo, para qué la estoy consumiendo y quién la está consumiendo. Creo que este análisis debemos de hacerlo no nada más en la parte energética, sino también en la parte de agua. El saber específicamente a qué horas estamos consumiendo el agua, quién lo está consumiendo, para qué, en qué cantidades, con qué calidad. Creo que nos falta mucha información y esa información analizarla desde los diferentes puntos de vista para poder plantear pues soluciones integrales. Hay una cosa que se llama seguridad energética y es precisamente eso, o sea, nosotros como parte de la Agencia Internacional de Energía, México acaba de entrar hace algunos años a la Agencia Internacional de Energía, sí nos pide tener planes de emergencia en caso de guerra o en caso de desastres naturales. ¿Qué pasaría? ¿Tenemos gasolina suficiente para un día, 2 días, 3 días, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Adicionalmente, nos permitiría saber si una energía renovable la puede utilizar o no. No hay que olvidar que las energías renovables pudiéramos decir que tienen 3 características fundamentales. Una es que por lo general están en el lugar donde están. O sea, si hay un potencial eólico, es ahí, no está en otro lado. Si hay un potencial geotérmico, es ahí. El solar sí está distribuido, pero de todas maneras, si tú vives a un lado de un edificio y te tapa el sol, pues seguramente no lo vas a poder utilizar. Esa es una característica que por lo general la energía renovable está en el lugar donde está. 2, es que por lo general son intermitentes. El sol, bueno, día y noche, el viento, ¿no? Hay otras, por ejemplo, inclusive la hidráulica o la mini-hidráulica, puede ser que haya periodos de estiaje en el año. Entonces hay que analizarlo bien. Y 3 es la baja densidad. Por ejemplo, si yo quiero poner 10 megawatts, pues si pongo un motor eléctrico lo pongo en un cuartito pequeñito, pero si quiero 10 megawatts solares, pues necesito 1 hectárea completa, ¿no? Si pongo un generador eléctrico necesito 10 hectáreas. Entonces, independientemente de qué energía renovable yo utilice, por lo general yo debo de tener un respaldo de energía en firme. Y para tener ese respaldo, pues muchas veces se necesitan líneas de transmisión, distribución que me soporte eso. Entonces,
hay que ver el problema no de manera romántica, sino de manera muy real. ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo hacerlo? Y tratar de juntar, de hacer sinergia con otros sectores para brindar la mejor solución, ¿no? Entonces, el beneficio es que te da eso, ¿no? Te permite tener información o te posibilita tener información de los tres sectores y aprovechas las sinergias. Básicamente sería eso. Pero es muy importante lo que mencionas del tema de datos, ¿no? O sea, por supuesto, como nos cuesta tan caro la energía, sabemos perfectamente cuánto estamos usando, apagamos el foco, pero el tema del agua, no sabemos tanto cuánto estamos usando, de dónde viene nuestra agua. O sea, tenemos que ser más conscientes también de nuestro uso de agua, que siento que no lo hacemos tan bien. E importantísimo lo que mencionas de las energías renovables. Suena muy romántico, pero hay que entender esta parte, ¿no? La densidad energética, lo que mencionaste, que son intermitentes, que en donde están, ¿no? Entonces esa parte es muy importante y de entender que hay que tener una matriz energética robusta y diversificada, ¿no? No solo podemos vivir de aire, no solo es una matriz diversificada. Entonces es muy importante y a veces creo que por desinformación creemos que el sol nos va a salvar, claro, pero es un complemento de lo demás que debe de haber en la matriz. Ok, Delfín, ay, vamos muy rápido del tiempo, me gustaría que fueran 3 horas más, pero bueno, Delfín, tus comentarios con estos enfoques integrales y vamos a tener que ir pensando cómo vamos a cerrar el panel porque queda poquito tiempo. Sí, bueno, es que el enfoque integral pues es fundamental, ¿no? Creo que los beneficios son muchos. En el tema del agua, si construimos las capacidades sociales y gubernamentales dentro del Estado, o sea, también si afrontamos que el Estado tiene un proceso de achicamiento y donde ha perdido capacidades durante el tiempo, pero que hay que construir capacidades que faltan a nivel social en general, pues nos permitiría trabajar de forma paralela y conjunta en muchos ejes que tocan el tema del agua, pero que también están relacionados con otros, ¿no? Como educación, que creo que es fundamental, cosecha y gestión de lluvia, infiltración, ahorro, reuso y tratamiento, protección y conservación de recursos naturales, que son 7 ejes que nosotros observamos como fundamentales, en los cuales no puedes decidir uno u otro, sino lo que tenemos que hacer es trabajar en todos al mismo tiempo. Pero para poder trabajar en todos al mismo tiempo, creo que también coincido en que no podemos tener más de lo que hay, pero lo que sí podemos es consumir solo lo que necesitamos, y ese es un gran problema en términos del agua, ¿no? En nuestras ciudades tenemos promedios de consumo de 300 litros de agua por persona, el cual es un estimado que en realidad no sabemos bien de dónde sacó porque faltan datos y ¿no? Hay un chorro de huecos, pero sí somos una de las poblaciones a nivel Latinoamérica que consumen la mayor cantidad de agua a nivel per cápita. Y creo que el tomar la decisión verdadera y certera, unida a una agencia personal y de voluntad de solucionar estos problemas, implica observar cuánto es lo que estamos consumiendo y si este consumo realmente está asociado a las necesidades, porque este consumo también está asociado a que sigan existiendo personas que padecen de sed diario, ¿no? Y justo lo que sucede es eso. Vivimos en zonas de abundancia. En la Ciudad de México en el sistema, en la cuenca viva en la que vivimos, hay agua suficiente para saciar la sed de todas las personas. El problema es cómo la distribuimos y cómo la estamos consumiendo. Y el problema es que la mayor parte de esta agua, antes de saciar la sed de las personas, se va a actividades agrícolas o ganaderas. Entonces, hay que cambiar el sistema en grande medida para poder, y esto lo tenemos que poner en cuestionamiento. No podemos nada más irnos así de decir, no, es que es porque es súper abrumador. Si nos planteamos con todo, es súper abrumador y lo que sucede es que sufrimos una parálisis teórica y pues no pasa nada como no ha pasado nada durante las últimas siglos, ¿no? O décadas. Pero reconocer que vivimos en zonas de abundancia puede empezar a abrir la brecha y fundamentalmente el lograr integrar las cosas y los componentes nos puede llevar a tener un pensamiento de carácter holístico o un pensamiento de sistemas evolutivos, lo cual nos va a llevar entonces a sí es súper necesario saber el problema, pero ¿qué pasa si conocemos el problema y lo que buscamos es el potencial en los lugares en los que vivimos? Y este cambio de perspectiva que está asociada hacia el pensamiento de carácter regenerativo, tiene digamos, un efecto muy importante en el sistema y es porque se vuelve integral y también deriva de una visión de sistemas anidados. Entonces,
No son los componentes separados, sino son los componentes en relación que conforman un sistema viviente. Y entonces, uno de los beneficios del enfoque de integrar la visión, pues es que empiezas a atender redes de colaboración, de comunicación y sobre todo, que creo que es lo más importante cuando la integración se plantea y se ejecuta, en la construcción de un entendimiento compartido a nivel social. Y eso es algo que creo que falta. No hemos llegado a construir y es de fundamental importancia generar espacios donde realmente como sociedad, como mexicanos, como habitantes, como habitantes de la especie humana en esta parte del planeta, tenemos que construir un entendimiento compartido del lugar en el que vivimos, de quiénes somos, de los problemas que enfrentamos y del potencial que tenemos. Y entonces, desde la transformación de la narrativa y de lo que estamos entendiendo de quiénes somos y cómo vivimos, podemos entonces integrarnos todos, ¿no? Sin duda, esto nos va a llevar a una descentralización y diversificación, que son dos conceptos fundamentales en una característica ecosistémica que es la resiliencia, que eso nos va a permitir hacer frente a eventos, al Black Swan, a estos eventos que no sabemos que pueden suceder en el futuro, ¿no? Que ese es el miedo real ahorita con la crisis climática, política, económica y social, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues es abrirnos a posibilidades, ¿no? No cerrarnos a que es una sola cosa, sino qué pasa si intentamos todas aquellas que procuran el bienestar genuino y el bien común, ¿no? No solo es un sistema de cosecha, no solo es una vía de obtener el agua. ¿Qué pasa si son varias? Y coincido completamente con el doctor Israel, las cosas están en donde están y tenemos que entender las cosas, ¿no? Y también con lo que dijo Verónica y Germán, tenemos que entender las cosas en cómo está distribuido, cómo el territorio es una matriz heterogénea, espaciotemporal, en la cual nosotros formamos parte esencial de cómo el sistema funciona o va a la debacle, ¿no? Entonces, creo que la integridad nos puede llevar incluso a transformar el rol de la especie humana a nivel planetario, que es algo que necesitamos. De acuerdo, de acuerdo. Pues hemos estado hablando de lo complejo de este problema y, bueno, como dijo ahorita Delfín, o sea, yo creo que esto nos presenta una oportunidad de pensar de manera diferente, innovadora, con diferentes actores, que es lo que estamos haciendo hoy. Por supuesto, hoy no vamos a salir con la solución y vamos a salvar el tema ahorita, pero creo que es un primer esfuerzo, un primer diálogo, que nos conozcamos, que sepamos qué estamos haciendo, quiénes estamos trabajando, ese mapeo del ecosistema de las personas que están trabajando, porque hay mucho talento en México, entonces eso también para nosotros es muy importante evidenciarlo con ustedes y con las personas con las que platicamos. Hay mucha gente trabajando en temas muy interesantes, con ganas de ayudar a nuestro país. Entonces, este es por supuesto, el objetivo es solo detonar una conversación y aquí ya no me voy a ir con cada quien, sino me gustaría abrirlo para que participen los panelistas. Tenemos preguntas, desgraciadamente tenemos solo 7 minutos, pero Alexis Martínez García nos dice, ¿qué proponen para involucrar a los usuarios, sociedad en esta integración? ¿No? Entonces ya hablamos ustedes desde su sector, ¿qué proponen para poder involucrar a los ciudadanos y a la sociedad? Entonces ya tocó un poco ese punto del fin, y tal vez para amarrar esa pregunta, porque tenemos ya poquito tiempo, es ¿qué proponen ustedes? O sea, ¿cómo ven ustedes de aquí a futuro cómo cambiar esta manera de pensar? Desde su sector, poder colaborar con los demás para poder garantizar lo que hemos estado hablando, nuestro derecho básico al agua, que también tiene una relación muy fuerte con energía y alimentos. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra. Sí, adelante. Bueno, una cuestión que estaba yo pensando ahora que decían, y la sociedad yo creo que se va a involucrar más y sabe cuánto cuesta el agua, ¿no? ¿Cuál es el valor del agua y cuál es el costo del agua? Que son cosas muy diferentes, ¿no? El valor del agua y el costo del agua. Yo me di cuenta cuando me mudé de la Ciudad de México a Querétaro, ¿no? Mi pago pasó a 10 veces, digamos, lo que yo pagaba en la Ciudad de México a lo que pago acá, porque en la Ciudad de México eso falta, ¿no? La gente no sabe lo que vale el agua y por lo tanto el valor del agua en la Ciudad de México no está relacionado con el costo. Mientras la sociedad no perciba que
por vivir en la Ciudad de México, todo lo que cuesta subir el agua, llevarla de otro lado, la factura debería de ser, yo no sé, 50 veces más de lo que es. Ahí la gente entendería perfectamente porque lo paga muy fácil cuando compra botellas y que es carísimo, carísimo, sale carísimo comprar agua embotellada, ¿no? Y creo que esa es una cosa para que la sociedad entienda como la energía también, ¿no? Las crisis, como mencionaba Israel, ¿no? Cuando hay una crisis entendemos qué está pasando y dónde estamos muy débil y dónde nos falta, ¿no? Yo digo, eso puede ser algo más, socializar más cuál es el costo y el valor del agua. Sí, vi que levantó primero la mano Verónica y luego Delfín. Sí, yo la verdad aquí sí veo el panorama complejo y hablo desde el sector agua potable, porque de entrada nosotros de pronto tenemos que hacer primero un trabajo institucional, es decir, como que los propios sistemas de agua entiendan que promover el consumo responsable del agua no es solamente, por ejemplo, hablar de optimizar, de ahorrar, ¿no? O de reusar, porque eso, pues, el reuso también es una tendencia importante, sino que de pronto, por ejemplo, nos centramos justo en esos tips para optimizar y no racionalizamos la comunicación, por ejemplo, diciendo el agua tiene un valor económico. Yo creo que el eje de desarrollo sostenible, que es el valor social, que es el que está más permeado entre los públicos, después el valor económico cuesta dinero llevar a tu casa a través de una infraestructura que también tiene altos costos para no solo de mantenimiento, de rehabilitación, ¿no? Le decíamos de energía eléctrica. Y entonces creo que de entrada, o sea, primero hay que trabajar como institución para entender todo este match, todas las conexiones, y después socializar ese enfoque con los públicos, ¿no? Si de entrada desde acá no hay una visión integrada, si no hay como, o sea, reconoces con los cruces pero no estás trabajando en ello. Entonces yo creo que también no le podemos dejar la tarea a la sociedad. Yo creo que como así, digo, hablo del público, perdón, si nos comprendemos justo como sociedad, todos los actores, todos los stakeholders, pues entonces también vamos a actuar de una manera más sinérgica. Si yo solo digo, si me la paso diciéndole al usuario, no, es que báñate en 5 minutos, es que tómate, cepíllate los dientes con un vaso de agua, pero desde acá yo no estoy también poniendo a lo mejor proyectos no sé, de eficiencia energética. Creo que los tres órdenes de gobierno, todos los actores, las diferentes, el sector privado, los tres órdenes de gobierno, los usuarios en sus diferentes usos, que también ahí ya dijimos, pues bueno, ahí el sector hidroagrícola, el usuario industrial y todos los demás, pues hay que sumarnos. O sea, creo que nos falta hacer sinergias. Primero, como sectores y después, o sea, creo que tiene que ser como un caminito, o sea, no es como de, como nosotros hay que trabajar con este nexo, no, pues también primero acá conjunta a todos tus stakeholders, luego entonces empieza a buscar esos vínculos y vamos haciendo ya como esa suena es muy romántico y idealista, pero al final necesitamos, o sea, hemos reconocido desde hace años esta necesidad, nada más que no lo hemos hecho práctico. Pues creo que el gran reto es ese, ¿no? Vamos como abriendo la visión con perspectiva integral y vayamos sumando actores. Yo creo que voluntad tenemos todos. Lo que nos ha faltado es agarrar los hilos y ponernos a tejer algo que realmente funcione. Estoy de acuerdo. Delfín, igual si lo puedes hacer tu intervención muy... Sí, claro. Sí, coincido enormemente con Verónica y Germán. Creo que este asunto de hacer cómo la sociedad puede empezar a hacer, pues uno es que la sociedad tenga un acceso pleno a la información, que esta información sea verídica, que esté comprobada, que tenga nivel científico, ¿no? Que tenga, y sobre todo, creo que una cosa que tenemos que trabajar es que este conocimiento se transforme en entendimiento, que hay una diferencia. O sea, una cosa es tener el conocimiento o tener la disponibilidad de la información, y otra es tener un entendimiento de lo que se está hablando, y ahora construir que ese entendimiento sea de carácter colectivo, que cuando hablamos de muy alta precariedad hídrica, entendamos colectivamente y comúnmente de qué estamos hablando. Por ejemplo, nosotros lanzamos el reto una cubeta al día, ¿no? Y el asunto es, 2.000 millones de personas en el mundo viven con 20 litros al día. Tú que tienes el privilegio hídrico de abrir la llave y que salga,
un día haz el ejercicio de cuántas cosas podrías estar haciendo, y esto tiene relación con lo que Germán, creo que atinadísimamente mencionaba. Una cosa es el costo y otra es el valor. Y hay que tener dimensiones de estas cosas, y es a través del entendimiento, ¿no? De poder generar entendimientos compartidos, porque sobre todo a donde voy a apuntar es, tenemos que construir una capacidad de pensamiento crítico, individual y colectiva, que nos lleve a una capacidad de discernimiento. Lo que tenemos que construir es una capacidad de discernir individualmente y por lo tanto colectivamente cuál es el futuro que queremos, y en el discernimiento implica quiénes tenemos que estar siendo para poder llegar a ese futuro, ¿no? Entonces creo que socialmente hay que hacer un esfuerzo por construir un discernimiento efectivo y activo. Así es. Israel, para cerrar, 30 segunditos y ya cerramos con Jorge. Yo estoy de acuerdo con todos los que hablaron, particularmente con el maestro Montañana. Efectivamente, mira, nosotros lanzamos hace como 2 años un informe nacional de monitoreo de la eficiencia energética, el área de políticas y programas de la CONUE. El maestro Juan Ignacio hizo un libro donde platica del nexo energía y agua, así detallado en cuestión de energía. Es difícil encontrarlo porque, bueno, fue a Pemex, a CFE, para ver cuánto consumían de agua en sus procesos, y ahí está plasmado cómo ha venido históricamente la evolución del consumo de agua en las empresas públicas que se dedican a producir energía. Es importante mencionar que diversas publicaciones, diversos libros hablan de que el potencial de ahorro de energía y de agua es del 50% en las ciudades, más o menos así. Nosotros nos dedicamos a hacer eso y nos damos cuenta que las empresas de alto nivel, las últimas, que tú puedes decir, ¿en serio tiene potencial de ahorro de energía? En serio tiene potencial de ahorro de energía. Medidas de conservación sencillas, rentables hay en todas partes, y si ahorras energía, pues, por lo tanto ahorras agua. Y entonces creo que es complicado poner en acción a mucha gente, pero como decía Delfín Montañana, tienes que tener información y tienes que capacitar a la gente, sensibilizarlas, tanto para ahorrar agua como energía. Entonces, yo sí creo que hay que platicar cada vez más, dar información de qué posibilidades hay, qué puede hacer la gente y qué impacto va a tener esas acciones que de manera individual puede hacer un gran ahorro para el país, ¿no? Entonces, esa agua destinarla a otra parte o cuidarla. Prevención de fugas, aparatos eficientes como lavadoras, ¿no? Lavadoras de trastes, regaderas eficientes, en fin. Hay una multiplicidad de acciones, no nada más en el consumo, sino también en la captación, el tratamiento y la reutilización de aguas pluviales, ¿no? Para llamados usos de bajo riesgo como jardinería y construcción. Creo que nos falta mucho, el potencial está ahí, y hay que trabajar arduamente, coordinadamente entre todos para poder aprovecharlo, ¿no? Y como cada quien tiene su experiencia en los sectores, y sería importante compartirla con los otros, ¿no? De esta manera se ahorra energía, de esta manera se ahorra agua, de esta manera somos más eficientes en la producción agrícola. Jorge, cerramos. Dinos tu perspectiva ya para cerrar, y muchas gracias a la gente que está conectada con nosotros. Ha sido increíble platicar con todos ustedes. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Lorena. Pues yo tenía pensado así como, o sea, este panel es increíble, ¿no? Juntamos expertos del más alto nivel, y yo tenía como esa pregunta que siempre le has querido hacer a esa persona, y pues con el objetivo de seguir el diálogo, porque esto no se acaba aquí, me gustaría terminar haciendo esas preguntas para discutirlo en otra ocasión. Al maestro Israel Jáuregui, ¿cuáles serían los efectos de la ley, de estas reformas a la ley de la industria eléctrica para el nexo? Si ya lo tiene estimado la CONUE o están trabajando en eso. Para el doctor Germán, ¿cuáles son estas perspectivas en México para la transición de las plantas de tratamiento de aguas residuales a instalaciones para la recuperación de recursos? ¿Cómo vamos en México y si realmente lo vamos a alcanzar en el mediano y largo plazo? Para Delfín, si existen análisis sobre uso energético en la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, porque o sea, como que creo que es algo que no se ha hablado y creo que es importantísimo analizarlo. Y para Vero cómo se reformulará el sector, esto que ya platicamos, está en crisis el sector de agua potable, es una crisis multidimensional como lo mencionaste, entonces pues va a haber menos recursos, eso es un hecho, ¿no? Y entonces van a incrementar los costos, pero ¿qué propone hacer diferente el sector hídrico, el sector agua potable y saneamiento? Porque sabemos que ya no va a haber más dinero público. ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son esas acciones que deberíamos de hacer? Y bueno, yo sé que no podemos responderlo ahorita por el tiempo, pero ojalá lo podamos hacer en redes sociales, tanto de México Actúa
como de la Red del Agua de la UNAM. Les agradezco muchísimo al haber aceptado la invitación y por supuesto a Lorena por habernos hecho esta colaboración. Muchas gracias a los visitantes, obviamente a nuestros distinguidísimos panelistas. Este es un primer esfuerzo de conocernos, de hablar y de traer innovación a estos temas tan importantes que son pues relevantes para nuestro país y para contribuir al desarrollo sostenible en México. Síganos en nuestras redes sociales @MéxicoActúa, en las redes sociales de la Red del Agua y las redes sociales de cada quien. Muchas gracias y que tengan muy buen viernes. Cuídense. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día a todos, cuídense, un placer. Buen día, un placer, un Gracias. gusto.